Bueno, vamos a hacer el pequeño resumen entonces de Eduardo Elena con Andrés Rodríguez mientras las partidas finalizan. Vemos que Eduardo empezó con una siciliana variante a la pin, las negras utilizaron la poco ortodoxa dama 5 y acá las blancas con F4 se salen un poco de la teoría. Se podía por supuesto jugar caballo F3 y la interesante caballo A3 para mejorar el caballo hacia el centro del tablero, ¿verdad? Tras eso D5 y buscan recuperar el peón, el blanco no le hace oposición y acá las blancas juegan con el fianchetto, ¿verdad? Ahí tratando de terminar el desarrollo del flanco del rey, lo consiguen y tras enroque caballo C4 atacando la dama se retira acertadamente a la casilla A6 y el blanco centraliza las piezas. Tras estos cambios se expulsa el caballo, la posición parece buena, y torre de 8. Acá se recomendaba un poquito C4 que dejaba este peón retrasado y se abría esta diagonal para el alfil, parecía bueno para las negras. En su lugar Andrés juega torre de 8, mira con rayitos X a la dama, D3, saca el caballo amenazando el peón y caballo F2 juega totalmente a la defensiva. Alfil D7, ahí dama E2, saliendo de la clavada y el blanco no quiere aceptar por supuesto el cambio de su alfil del flanco rey que defiende todo. Alfil E3, sacando las piezas, dama C2, muy apretado el conductor de las piezas blancas, fíjense que no pasa prácticamente de la tercera fila, ¿no? Torre de 8, A3, trata de buscar contrajuego, centralización de las piezas y ahí G6, ¿no? Fíjense cómo mejora las piezas el conductor de negras. Alfil G7, era muy interesante dama B7 para tener un control total de esta diagonal y B5, ¿no? Empieza a atacar el negro por el flanco de dama y ahora hace un intercambio de golpes, torre por E6, alfil por C3, cambia torres y juega B4 el negro. Parece tener una posición muy aceptable. Fíjense cómo las blancas tienen problemas sobre su flanco de dama y dama F6, un desliz por parte de las negras. Aparentemente acá lo más rápido era cambiar alfiles y mejorar sus piezas, pero tras dama F6 el blanco cambia en D5 y tras alfil C3, B por C3, existe esta jugada muy buena que es torre 5, bloqueando la acción de la dama sobre el peón de C3. En este momento G5 parece floja, dama C3, amenaza el chiste con el cual termina perdiendo Eduardo, ¿no? Amenaza torre 8, captura. Hay que analizar que en caso de torre 8, torre por y contra dama por, fíjense, otra vez detalle de mate. Entonces acá las blancas juegan peón por peón. Acá las blancas tenían esta jugada que era una buenísima jugada, porque claro, en caso de peón por jaque y a torre por dama con ventaja decisiva de las blancas, ya no existe el mate porque el rey se escapa, entonces no se podía capturar. Tras peón por jaque, acá el rey salió un poquito a pasear, parecía mucho mejor pegar este jaque directamente y hacer que el rey escapara. Alfil F3, el blanco empieza a recoger los frutos y de repente como que las blancas empezaron a quedar. Inclusive acá es mejor salir de todas las ideas de los jaques, no apurarse, porque al mover la torre permite que la dama negra consiga algo de contrajuego, como podemos observar, y acá con una posición muy ventajosa para el blanco tras alfil F3, donde Andrés, y apenas terminó la partida, Andrés le dijo tenías que jugar caballo E4, como diciendo mira que esta posición está muy bien, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el caballo E4 bloquea, entonces claro, a dama G7 el blanco está mejorando todas las piezas, ¿no? Está mejorando todas las piezas gratuitamente. Pero bueno, juega torre 8 confiado que dice, bueno, ahora muevo el rey y le como la dama. Pero ¿qué pasa? Torre por E8 es jaque
error garrafal táctico, y Elena dice, bueno, se da cuenta de que tuvo que tirar la toalla, ¿no? Por arrancar de vuelta. Dijimos que es una catalana, variante poco india, y las blancas innovaron acá bastante con B4, ¿no? En vez de las jugadas naturales como dama C2, por ejemplo, decide jugar B4 y las negras contestan muy bien, comen el peón y lo mantienen, y tras alfil F6 plantean la idea de jugar con E5. Por eso el blanco decide evitarlo, no le importa este peón, y las negras insisten en jugar E5, así que el blanco está obligado a frenarlo, porque si no la posición de las negras sería muy cómodo, ¿no? El blanco juega con la mala posición de las piezas del flanco dama. Caballo F5, el blanco decide defender, y ahora quiere ir a recuperar el peón, lo cual lo logra, y gana la parejita de alfiles, ¿no? El blanco acá juega caballo A5, linda jugada, ¿no? Presionando en el flanco dama. Siempre hay posibilidades de un caballo C6, hay que tener cuidado. Y torre C8, ¿no? Posicional. E4, ya plantea la idea de caballo D7 y E5, haciendo un anteojito a las piezas. Y ahora saca, retira el caballo para amenazar esto que les mencionaba, ¿no? Por eso acá el negro se vio obligado. Y la avalancha de peones, fíjense lo que es esta avalancha de peones, amenaza G5, se hace en un aire, pero ahora este alfil empieza a tener algunos problemas técnicos y el blanco empieza a jugar en el flanco dama, ¿no? Entregando ahí momentáneamente un peón. Las negras no aceptan. Vamos a ver qué pasaba si peón por peón. La idea es que cae el peón de B7 y además con ganancia de tiempo sobre la torre. Para jugar caballo B6, el blanco ya podía intentar peón por peón, decide jugar caballo C5, presiona sobre B7, las negras lo defienden, y acá lo dicho, ¿no? El alfil negro queda muy fuera de juego, sus dos alfiles están fuera de juego, capturan en C6 y comen con caballo C6, alfil por, torre ahí, y vamos a ver cuál es la compensación de las negras. La compensación es esta casilla, o sea, tiene que lograr siempre tener esta casilla. Además, la presencia de alfiles de distinto color le da chance defensiva a las negras. Trata de frenar el flanco de dama, y ahora las negras empiezan a arriesgar, caballo de 6, parece ser que es un error táctico. Torre por C1, torre por C1 y torre por D6. Tras esto, las blancas juegan y no capturan la torre. El tema es que si capturan la torre, después de dama D6, D4, F4 están tocados, y esto le da una iniciativa tremenda a las negras. Tras dama C3, las negras retroceden con el caballo. Ahora solo se amenaza el peón de F4, el blanco amenaza ahí defenderlo. Parece que acá existía esta jugada porque así de esa manera poder comer el peón de D4. Fíjense, no se puede dama por E3 por alfil D4 ganando la dama, ¿no? Vamos a posición, caballo F4, y acá las blancas tenían que jugar rey F1 para salir del salto del caballo, y acá las negras confunden el orden correcto parece ser que es caballo H3 y contra rey F1 seguir la iniciativa con dama D5. Parece que Facundo juega alfil por D4 confiando que después de dama D4 hay un doblete, pero bueno, acá está el alfil y no pasa nada, pegó este jaque. Y ahora la diferencia ¿cuál es? Claro, si viene el rey F1, dama por H2 y hay mucho juego, ¿no? Pero, ¿qué sucede? El blanco jugó rey G2, atacó el caballo y claro, ahora la dama ya no entra con ganancia de tiempo y tras torre D3 decide abandonar. Este fue el encuentro entre Claudio Coppola y Facundo Paz. Bueno, gente, sí, la partida de Alejandro Hoffman y Alejandro Yenta perdió Hoffman por tiempo, Atención. Una explicación. Es increíble
un poco como para cerrar la posición. Es verdad que las blancas tienen ventaja, están amenazando de 7, pero tras la jugada torre B2 es una jugada muy buena, pero se le cayó la aguja en este preciso momento. ¿Sí? El blanco acá ya con D7 está, como dije, ganando una pieza porque está obligado a sacrificar. Podríamos ver el final diciendo, bueno, D7, alfil por D7, torre por D7, torre por B3, y bueno, acá las blancas este peón no lo van a salvar, ¿no? Entonces se entra en un final técnicamente superior para las blancas, pero con algunas chances prácticas, ¿no? Por ejemplo, si las blancas dicen, no sé, voy a jugar torre H7, por ejemplo, acá las negras tienen el truquito de B5 y no se puede jugar peón por peón por C4 y chanfle. Otro detalle importante, contra B5 si sacan el rey, acá este final es verdad que se tiene que jugar, pero es un final tabla, ¿no? Por más que el blanco en algún momento le coma todos los peones, el final de torre y alfil. Pero claro, el problema que tiene esta posición es que, o mejor dicho, el problema que tuvo Alejandro es que, claro, cuando jugó torre B2 se le cayó la aguja al conductor de las piezas negras. Por otra parte, la de Carbone, bueno, se llegó a un final técnicamente con peones de más. Nosotros podríamos decir que se ganó la partida cuando, esperen que vuelvo para atrás, en un momento dado el negro afloja un poco la posición, ¿no? Acá dama C3, todas las piezas blancas están atacando y ahí capturan el F7. Era muy difícil defender F7 porque la alternativa era F6, pero tras caballo por C8, torre por C8, torre D6 y la presión de las blancas era insoportable, ¿no? Por eso tras alfil D7, acá las negras quedan con un peón de menos, y ya tras esta secuencia ya la ventaja material por parte de Carbone es bastante importante y bueno, la llevo a concreto. Vamos a ver cómo siguió la partida. Acá hacen unos intercambios y se empieza a avanzar el peón C, el negro trata de bloquearlo, pero tras esta secuencia entra en el final de caballos con dos peones de más y el blanco, es verdad, entrega el peón de la columna C. Acá no sé qué pasaba, parece ser que las negras acá tenían todavía la jugada caballo de 5, qué raro, porque contra rey por existe caballo E3 y a G3 caballo F5, se llegaba a tablas, increíble, caballo D5. A ver cómo era, la partida es así, ¿no? Miren lo que es los finales, ¿no? Los dos con 2 minutitos en el reloj. Existía caballo D5, amenaza caballo F4, pero también la idea esa que les decía hoy, ¿no? Entonces, a G3, caballo E3 defiende indirectamente este peón, y a caballo D2, rey B5, y el rey empieza a molestar de este lado, y este peón está defendido, increíblemente está defendido por el doblete, no lo puede capturar, y venir no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tendría que dar un rodeo con el rey, jugar G4 y aún así todo para jugar rey H5 y G4, ¿no? O sea, si jugamos G4 directo, las negras quedan en la dulce espera, intentan venir por este lado de acá y no pasa nada. Increíble que en este final las negras tuvieran posibilidades de salvación, gente. Tras rey D5, ahora sí, el rey negro no colabora, no hay coordinación y el peón empieza a molestar y acá decide abandonar, ¿no? Hay que acordarse que tras caballo G7, rey G7, rey por caballo, el peón avanza a 2 casillas y se va Pepe. Bueno, este es el pequeño resumen que he hecho de la ronda. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan pasado lindo la mañana.